¿Me pueden escuchar ahí? Muy bien, gracias. Bien, a ver cuántos somos, 15. Perfecto. Vamos a saludar también por ahí. Bien, bueno, vamos a ir continuando con la materia. Teníamos, no sé si vieron, dejamos ahí un enunciado de un ejercicio sencillo con HTML. Lo dejamos en la plataforma del Moodle, creo que fue el día, creo que fue el lunes recién, o ayer, no me acuerdo bien. En realidad es bastante sencillo, se trata de aplicar un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hay una sección que pide una página de contacto, si lo es que lo vieron al enunciado. Ahí en ese punto van a utilizar lo que vieron ayer, hablando de formularios. Este, para empezar, bueno, todavía, si bien todavía no lo vamos a manipular la información del formulario, recién hoy vamos a empezar a trabajar con la parte de programación, pero ya vamos armando lo que sería la parte del frontend de un sitio web que estamos armando ahí como ejemplo, lo que sería la parte que interactúa con el usuario, con la persona que visita el sitio web, y eventualmente cuando esa persona rellene un formulario de contacto o cualquier otro tipo de formulario, como los que vieron ayer, por supuesto los formularios dependen de cada uso que se le vaya a dar, en algún momento cuando el formulario se envía, es decir, cuando le dan a aceptar o como sea que diga la opción ahí, esos datos viajan, ¿no es cierto?, por la red, o si el navegador envía una petición, y del lado del servidor web, como ya dijimos en la primera clase, hay un proceso, es decir, un software, ¿no es cierto?, más allá del equipo físico, que puede ser un equipo, puede ser una computadora sencilla, puede ser un hardware con muy buenas prestaciones, mucha memoria, mucho disco, en fin. Y también tenemos que podemos tener estructuras en array, digamos, en cadena de equipos, en fin, la parte física a nosotros no nos importa. Lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del desarrollo web es que del otro lado de la comunicación, es decir, cuando enviamos una petición a través del navegador, del otro lado hay un proceso que está escuchando esas peticiones, ¿no es cierto?, por la red, que le llegan los pedidos, y en ese momento tiene que hacer qué cosa habíamos dicho la primera clase. Si estamos hablando de que la petición se refería a un archivo estático, es decir, puro HTML, sin nada de programación, entonces el servidor web va a tomar el archivo que ha sido alojado allí en su disco, ¿no es cierto?, por la gente que hace el sitio web, por el desarrollador, el webmaster, y va a tomarlo como está escrito y lo va a devolver. Entonces, en ese caso, el recurso que está devolviendo, está respondiendo con una página estática porque su contenido no cambia con respecto a lo que el programador ha escrito, ¿no es cierto? El HTML o también las hojas de estilo que puede haber escrito por ahí. Ahora, cuando ya para dar una respuesta el servidor tiene que realizar un proceso antes de responder, ejecutar una tarea que eventualmente involucre quizás comunicarse con archivos en disco, tal vez con una base de datos, o por ahí quizás consumir un recurso de otra aplicación. Es decir, siempre que del lado del servidor tengamos que hacer alguna tarea y como resultado de esa tarea recién construir una respuesta que es lo que va a llegar al cliente, en ese caso ya estamos hablando de una página estática, una página dinámica, ¿no es cierto? ¿Por qué dinámico? Porque el contenido que le estamos respondiendo al cliente, es decir, lo que la persona va a ver en la pantalla cuando esa petición se complete, va a ser el resultado de una tarea, no va a ser algo que tan literal así como que lo que está viendo es lo que ha codificado el programador. No, es el resultado de una tarea. Entonces, ahí ya intervienen dos conceptos nuevos. Por un lado, la parte de un problema que se resuelve a través de un programa, ¿no es cierto?, a través de un script o a través de un proceso, y esa tarea se va a tener que ejecutar y responder, y va a tener que generar el HTML y todos los recursos que haya que responder al cliente, y también vamos a tener que conocer, obviamente ese programa va a estar escrito en algún lenguaje de programación, como lo habíamos visto la vez anterior, ¿no es cierto?
Entonces, nosotros vamos a empezar a ver en esta clase el lenguaje con el que vamos a trabajar, que es PHP. ¿Por qué hemos decidido trabajar ya hace varios años con PHP? Bueno, porque PHP es uno de los lenguajes es al día de hoy, como decíamos, creo que la vez anterior también comentaba un poquito, es a día de hoy el lenguaje de programación del lado del servidor web estamos hablando, más utilizado. Las estadísticas lo demuestran. eh, si bien no es de los primeros puestos, digamos, en búsqueda de personal o de puestos de trabajo, de oferta de puestos de trabajo, sigue siendo uno de los más demandados, no solamente por los nuevos desarrollos que hay que hacer, sino también por la demanda que hay de programadores para dar mantenimiento a muchísimas aplicaciones que están desarrolladas y desplegadas en todo el mundo, ¿no es cierto? Tanto en PHP puro, que es lo que vamos a empezar a ver nosotros, como también utilizando algunas herramientas construidas sobre la base PHP, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, WordPress, que es uno de los CMS más utilizados a nivel mundial para construir sitios web dinámicos, digamos, muy rápido, que gestiona todo el contenido, mismo que Joomla, que es también parecido, o herramientas como, por ejemplo, Laravel, que es un framework para construir aplicaciones también rápidas. Todas estas y muchas otras más que las hay, pero estas son como quizás las más populares, están desarrolladas sobre lo que es el lenguaje PHP. Entonces, ahí también tenemos otro nicho, otra posibilidad, digamos, donde podemos aplicar no solamente para el trabajo directo, en PHP directo, sino que también construir o seguir trabajando con estos tipos de herramientas que en la parte, digamos, en el ejercicio profesional ya de la programación, a veces tenemos que conocer también, ¿no es cierto? No quedarnos solamente con conocer el lenguaje. Hay muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo, que van a ir descubriendo ustedes a medida que, bueno, si alguno continúa por este camino de la parte de la programación, van a ir encontrando que van a tener que ir aprendiendo herramientas nuevas, pero la base la vamos a ir teniendo desde acá. Entonces, como primera medida para empezar a trabajar, para poder empezar a programar, algunos programitas sencillos de ir viendo lo básico del lenguaje o por supuesto ir escalando, ¿no es cierto? A medida que vayan las clases, ir avanzando e ir conociendo otros recursos. Vamos a tener que levantar o instalar, si se quiere, un servidor web en nuestra propia computadora. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, por lo que dijimos al comienzo, nuevamente, cuando estamos ejecutando un programa del lado del servidor, estamos hablando de que tenemos un servidor. O sea, la misma palabra nos lo está diciendo, tenemos que tener un servidor web. Y dijimos que para nosotros el servidor web es un programa. Bueno, de hecho, el software de servidor más utilizado a día de hoy, que se integra perfectamente con lo que es PHP, es una herramienta que se llama Apache Web Server. Apache Web Server es un producto de software de servidor web. También, conjuntamente con PHP, es el producto más utilizado. La mayoría de los servidores web a nivel mundial están ofreciendo hosting, ¿no es cierto? O servidores locales también en empresas o en instituciones públicas o privadas. Están utilizando Apache como el servidor web por excelencia porque además sirve o se integra muy bien con lo que es PHP en diferentes versiones. Además de que es software libre. Entonces no tenemos una empresa o un programador no tiene que pagar licencias para utilizar un servidor, como por ejemplo podría ser el caso de lo que es Internet Information Server, que es el servidor de Microsoft, que también funciona muy bien, pero que tiene sus costos de licencia, es un software cerrado, entonces para todo lo que es actualizaciones siempre estamos dependiendo por ahí de lo que es la empresa. Entonces lo que es Apache Web Server tiene, digamos, la ventaja de al ser software libre, siempre quizás las correcciones, incluso lo que es seguridad, mucho más al día, porque hay toda una comunidad abierta de gente que está soportando, además que hay una fundación, así hay una fundación que está soportando de base el producto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes cuando cuando ya tengan algún sitio web, o si alguno por ahí tiene experiencia, quizás haya desarrollado algo antes, habrá visto o va a ver más adelante que la mayoría de las empresas que ofrecen hosting para alojar nuestros sitios web
cuando ya los tengamos listos para ponerlos en producción, para publicarlos, nos van a ofrecer planes de almacenamiento que de primera medida nos van a ofrecer el combo de lo que es Apache, PHP y la base de datos MySQL. Esto es porque además de que trabajan muy bien, son todos productos libres y gratuitos. Entonces, si bien el costo, vamos a tener un costo por el servicio, no vamos a tener un costo extra por pagar licencias, ¿no es cierto? Entonces, por ahí viene un poco el sentido también de que por qué es tan utilizado Apache como software de servidor. Otros ejemplos pueden ser también, como decíamos, los servicios de web de Microsoft con Internet Information Server u otros servidores que también vienen creciendo mucho últimamente como Nginx, que es un servidor web más ligero, que también funciona muy bien con PHP. Y bueno, ya para otras tecnologías estamos utilizando servidores integrados con lo que es Python, por ejemplo, o Node.js, que tiene sus propios frameworks de servidor. Pero bueno, eso es aparte. Nosotros vamos a estar utilizando lo que es Apache para servir las páginas y las aplicaciones web, PHP como lenguaje de programación y la base de datos la vamos a estar trabajando con lo que es MySQL. Entonces, vamos a ver en principio cómo les voy a mostrar de dónde descargar lo que son las herramientas para el servidor, para poder que ustedes en su propia computadora puedan instalar un servidor web. Y luego vamos a ver dónde empezamos a trabajar, ¿no es cierto? Porque eso crea toda una estructura de directorios en la carpeta, en la máquina, y vamos a tener que trabajar allí en determinado directorio para comenzar a construir y colocar allí nuestros programas. Entonces, como primera medida, permítanme que les comparto la página, les comparto la pantalla, para que... antes que nada voy a poner a grabar la clase por cualquier cosa, denme un segundito, porque no estoy grabando nada. Bueno, espero que se grabe bien, si no, igual, si por algún problema la clase esta no queda bien grabada, o algún problema que tenga por ahí con el micrófono, igual la grabo después, no hay problema. Bueno. Entonces, compartimos la pantalla. Muy bien. Bueno, ahí se debería estar viendo mi pantalla. Avísenme si es así. Se ve, profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, a ver, decíamos el otro día, les comentaba que yo en esta compu tengo lo que es Linux, entonces la instalación es un poco diferente, entonces lo que voy a hacer, que ya lo había hecho anteriormente para ahorrar algo de tiempo, es primero que nada, bueno, déjenme que arranco lo que es una máquina, le voy a mostrar con Windows porque, bueno, es el software, el sistema operativo más utilizado, por supuesto, así que bueno, lo vamos a mostrar para que sepan cómo hacerlo en Windows, que la mayoría me imagino que utiliza Windows, entonces voy a arrancar. Sí, señor. Lo que es la grabación. Bien, ya cambio ya cambio entonces. Será la 2. Permitir. A ver ahí. Ahí deberían estar viendo lo que es un escritorio de Windows. ¿Así es? Muy bien. Bueno, entonces, bueno, entonces, decíamos que lo vamos a mostrar en lo que es Windows porque es más simple incluso, ¿no es cierto? Bien, decíamos entonces que vamos a trabajar con lo que es Apache, PHP, MySQL y bueno, como mínimo esas tres herramientas para montar un servidor web local, es decir, vamos a estar utilizando los mismos protocolos de comunicación, pedido, cliente, pedido, red, servidor y respuestas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hagamos en local, más allá de que va a ser justamente en un entorno
nuestro propio, cuando vayamos a desplegar un sitio web, vamos a estarlo haciendo, no va a haber grandes cambios en realidad. Obviamente va a haber que configurar algunas direcciones y cosas por el estilo, pero no va a haber cambios en cuanto a lo que es el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder trabajar de la misma forma que si estuviéramos trabajando con un servidor de pruebas o directamente conectados a lo que es un hosting, algún servicio de almacenamiento que tengamos por ahí contratado para desarrollar, o muchos que hay gratuitos también, ¿no es cierto? Después podemos verlo en otro momento, algunas alternativas gratis para lo que es hosting, por lo menos con algunas limitaciones, pero que sirve por lo menos para ir probando cómo es poner en producción o desplegar un sitio web. Ya lo vamos a ver más adelante cuando ya vayamos haciendo algo. Entonces, en un servidor real, digamos, normalmente estas aplicaciones de las que estamos hablando, estos servicios, normalmente se instalan por separado y se configuran por separado. Son herramientas que tienen que estar bien ajustadas por cuestiones de seguridad y demás, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a entrar en ese aspecto, vamos a utilizar directamente un paquete del tipo que se llaman todo en uno, que nos va a ayudar a instalar todas estas herramientas de manera muy sencilla y nos va a dejar todo configurado para que empecemos a trabajar directamente. Hay varios de este tipo. Yo voy a trabajar con lo que es, yo utilizo personalmente, lo que es, voy a colocar acá la dirección, SAM Server. Si ustedes lo buscan van a entrar a esta página. ¿Y qué es esto de SAM? Bueno, es un producto, es un instalador, es gratuito, y las herramientas que instala, que son estas que están por acá, Apache, MariaDB, que es el equivalente totalmente open source de lo que es MySQL, o sea, es equivalente. Cuando vean MariaDB, hagan la traducción a MySQL. Y bueno, nos va a estar instalando también lo que es el intérprete de PHP, para que Apache sepa entender PHP. Y bueno, nos instala también otro lenguaje que no lo vamos a utilizar. Entonces, si entran a esta página, ustedes se van a descargar. Pueden trabajar con la última versión o con la anterior, no hay problema. Este instalador es muy fácil, le dan por acá, para la versión que tengan ustedes en su compu. Se lo descargan y bueno, y la instalación también es bastante sencilla, es del tipo siguiente, siguiente, siguiente. Yo ya lo tengo instalado acá, pero ahí viene. Yo ya lo tenía, así que bueno, el resultado final sería un instalador común y corriente, que ustedes lo van a encontrar seguramente en la carpeta de descargas. Van a ver algo así como esto: SAM, Windows y la versión, bueno, en este caso 64 por el procesador y cosas por el estilo. Y bueno, cuando lo vayan a instalar directamente, ¿qué van a hacer? El doble clic clásico de un instalador de Windows, y van a ir eligiendo algunas opciones bastante básicas. En algún momento les va a pedir, no sé si se ve esta pantalla, o a veces no sale en la pantalla compartida, cuando les pida permiso para ejecutarlo, bueno, le van a tener que decir que sí, por supuesto. Y a partir de ahí, está demorando un poquito, ahí está, se les va a desplegar este instalador que ahí viene. Bueno, que a causa del control de cuentas de usuarios, si les aparece este mensaje, por supuesto lo tienen que permitir para poder hacer las instalaciones. Y bueno, acá es bastante sencillo. La ventanita de configuración de instalación, le van a dar siguiente. ¿Qué elegimos de esta pantalla? Bueno, lo que es obligatorio para tener un servidor web de las características que necesitamos nosotros, esas opciones ya están marcadas y no las podemos desmarcar. Por ejemplo, lo que es Apache por acá, no lo podemos destildar. Lo mismo que PHP, y más abajo otras herramientas que ya las vamos a explicar. MySQL lo vamos a instalar porque es la base de datos con la que vamos a trabajar, entonces esto lo dejamos. Todo lo que es para abajo, por ejemplo, que es FileZilla, que es un servidor para transferencia de archivos, lo pueden quitar. Un servidor de correo, otro servidor de aplicaciones que no vamos a ver. Lo que es Perl, que es otro lenguaje de programación, también lo pueden sacar. Y se van a quedar también con lo que es la herramienta PHPMyAdmin para administrar la base de datos, que es una herramienta web para administrar la base de datos. Igual me dijeron que lo que era
lo que lo habían visto en base de datos, así que bueno, ya deben saber de lo que estamos hablando. Estas dos últimas, sáquenlas, no las vamos a utilizar. Siguiente. El directorio de instalación, por defecto, es el disco C. Yo lo tengo instalado ahí. Bueno, acá a mí en este caso me está diciendo que el directorio este no está vacío porque ya existe, porque yo ya hice este paso, anteriormente ya lo instalé. Entonces en el caso mío no voy a continuar, pero si le dan siguiente, bueno, comienza el proceso de instalación, va a demorar un ratito ahí, no lo voy a hacer ahora porque yo ya lo tengo instalado. Cancelo. ¿Y qué pasa? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, en principio nada, a lo sumo le voy a preguntar si quieren ejecutar automáticamente una ventana que es un panel de control del servidor. Pueden dejarlo como no, en cualquier caso se les instala un acceso directo, algo así como esto que está por acá, SAM Control Panel, de ahí lo van a elegir, o si no, cada vez que arranquen la compu y quieran trabajar con el servidor, lo van a tener que arrancar de por ahí. Y se les va a desplegar esta ventanita, panel de control de SAM. Desde acá nosotros vamos a poder elegir en qué momento queremos arrancar el servidor web, porque dijimos, el servidor web es un servicio, puede correr de manera automática en un servidor real, ¿no es cierto? Por supuesto que va a estar de manera automática, cada vez que levante el servidor se va a iniciar lo que es Apache para inmediatamente empezar a servir el contenido web. En el caso de su computadora no tiene sentido que lo pongan en automático porque quizás muchas veces no lo van a estar utilizando, entonces lo pueden arrancar manualmente desde por acá. Le dan Start y cuando este se ponga en verde, significa que nuestro servidor web ya está funcionando en el puerto 80, con lo que es HTTP, y HTTPS en el puerto 443. Bueno, eso no importa tanto. En puerto 80 vamos a estar trabajando bien. Y más adelante, cuando empecemos a trabajar con la base de datos, van a tener que arrancar también lo que es MySQL, que también es un servicio aparte. Cuando esté andando, va a estar dándonos el servicio de gestión de lo que es el administrador del motor de base de datos. Ya con eso, con estas dos instaladas, lo que es SAM, se nos instalaron todas estas herramientas. Bueno, en realidad solamente estas dos, porque son las que yo elegí en la instalación. Cuando las quieran arrancar para trabajar, botón Start por aquí arriba, y cuando esto esté en verde, se indica que ya está trabajando nuestro servidor. ¿Cómo podemos comprobar de que nuestra instalación se hizo correctamente? Bueno, nos vamos a un navegador. Yo tengo este Chrome por acá. Y en la barra de direcciones van a escribir lo siguiente: localhost, enter, y se nos debería desplegar, si está todo bien, esta página que estoy viendo por acá. ¿Qué es esto de localhost? Bueno, localhost es un alias definido en la configuración de las opciones de red acá digamos, de lo que es el protocolo TCP/IP instalado en la computadora de cada uno, que dice que la palabra localhost refiere a la dirección IP, digamos, de nuestra computadora local. ¿Cuál sería esa dirección para la gente de red? ¿Qué dirección es la IP local en cualquier computadora? Pregunta parcial de redes. ¿Nadie sabe? ¿Nadie recuerda la dirección IP local de una computadora? ¿Ya cursaron en redes? Muy bien, no importa. Toda computadora tiene, amén de 192, dicen 168.0.0. Puede ser como no. La edición de retorno, cuando no me voy a poner a hablar de red en este momento, la verdad que no da. Por defecto, siempre la dirección 127.0.0.1 hace referencia a la dirección local de nuestra propia computadora. Puede cambiar eso dependiendo de la configuración, pero normalmente se queda en ese valor. Entonces, si yo me voy al navegador web y escribo 127.0.0.1, estoy diciéndole que acceda o que intente
conectarse al puerto 80, que es el puerto predeterminado para la navegación web, que está en la dirección 127.0.0.1, o lo que es lo mismo, que intente conectarse al servidor web local que está trabajando en esta computadora. Entonces, como yo tengo un servidor web, porque lo acabamos de instalar y poner en funcionamiento, entonces yo ya puedo enviar una petición a esa dirección web, ¿no es cierto? Y sé que del otro lado, o mejor dicho, en este caso, digo del otro lado, pero es mi propia máquina, la que me está atendiendo las peticiones en esa dirección y me está respondiendo con esto que estamos viendo acá. Esto es a lo que nos referíamos en la primera clase cuando decíamos que desde el navegador le vamos a enviar una petición y el servidor nos va a responder con algo. Bueno, es lo que estamos haciendo acá. Acá estamos navegando, realmente acá estamos haciendo una navegación en un entorno local, es cierto, pero una navegación al fin. El cliente, que es el navegador web que tengo acá, el Chrome, está enviando, cuando yo le doy a enter acá, está enviando una petición y la misma máquina me está capturando esa petición y me está respondiendo con este contenido que yo estoy viendo acá. De la misma forma, vamos a estar haciendo con nuestras páginas web, con nuestros proyectos que vayamos desarrollando. ¿De dónde saca este contenido? Bueno, en la configuración del servidor está indicado que tiene que devolver esta página por defecto. ¿A dónde está ese material? Bueno, vamos a la carpeta donde se instaló el entorno local, ¿no es cierto? Me decía que lo íbamos a instalar en disco C, o si ustedes le cambian la ubicación, van a tener que ir a donde está esa ubicación, justamente. Acá me dice que la carpeta es SAM. Entonces van a entrar acá, y hay toda una estructura de directorios que, no tiene mucho sentido detallarla porque son cuestiones más que nada relacionadas con el servidor. Lo que sí tenemos que saber nosotros es que la carpeta htdocs es donde vamos a estar trabajando. Esta carpetita, vamos a entrar acá, fíjense el contenido. Esta página que tengo yo por acá, este archivito que se llama index, que no está llamado así, digamos, de casualidad, sino que tiene un sentido que tenga ese nombre, es lo que estamos viendo nosotros acá en el navegador. Esto que estamos viendo acá es justamente el contenido de este archivo index, que es un archivo que está escrito en PHP. Bien, esta carpeta tiene un nombre particular, se llama el document root, dentro de lo que es la jerga, digamos, de servidores web, de lo que es Apache, que vendría a ser la raíz de documentos. ¿Por qué se llama así? Porque en este directorio, de manera predeterminada, porque esto es algo que puede cambiar según la configuración de cada servidor, pero de manera predeterminada, este directorio es la ruta donde nosotros vamos a estar colocando todos nuestros proyectos, nuestras aplicaciones que vayamos desarrollando. Vamos a disponer de un directorio, de una subcarpeta dentro de este htdocs para que esté disponible para ser servido a través de lo que es nuestro servidor. Entonces, de hecho, si ustedes van a ver, este dashboard que tengo acá, esta carpeta, mantiene cierto contenido que nos lo devuelve el servidor cuando entramos a localhost. Pero si acabamos de decir que es el index, sí, lo que pasa es que ese index, en este caso, el que tenemos acá, es el que recibe la petición y de alguna forma nos está redireccionando a este directorio. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a ver que en cualquier momento podemos crear un proyecto. Por ejemplo, yo le hago un botón derecho por acá y creo, supongamos, vamos a crear una carpeta que se llame mi página. Supongamos que estoy creando un sitio web que se llama mi página. Bueno, este directorio ya está disponible a través de lo que es, yo ya puedo acceder a través de lo que es el cliente y enviarle peticiones al servidor para pedirle este proyecto. ¿Cómo lo haríamos en ese caso? Bueno, iríamos a localhost, pero en lugar de escribir directamente y darle enter ahí, vamos a colocar la barra y el nombre del directorio al cual yo estoy enviando la petición, que sería mi página. Y el servidor web me responde con esto, índice de la página, y bueno, me muestra un mensaje que básicamente me está mostrando
o está exponiendo el contenido del directorio de mi página. ¿Pero por qué se ve esto? Bueno, porque la página está vacía, entonces el servidor web, salvo que yo le indique otra cosa o que lo configure de alguna forma, por defecto me va a devolver el contenido de ese directorio, que como está vacío porque lo acabamos de crear, entonces simplemente me está diciendo acá no hay nada. Entonces esto es lo que vamos a ver cuando estemos intentando acceder a un directorio vacío. Pero acá, justamente, a medida que vayamos colocando nuestras páginas web, nuestros programas en PHP, nuestras imágenes, nuestras hojas de estilo, todo el contenido básicamente de un sitio web que vayamos creando, lo vamos a ir colocando acá, le vamos a dar una estructura de carpeta, que lo podemos seguir algún estándar que los hay, algunas convenciones, o la podemos crear nosotros según nuestras necesidades. Independientemente de eso, este es el directorio, o este es digamos, la raíz de lo que sería el proyecto o el sitio web, mi página. Pero así como tengo esta, puedo tener varias otras. A medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ir creando distintas tareas, distintos proyectos, o pruebas que vayamos haciendo, y las vamos a ir colocando en distintos directorios dentro de htdocs. Entonces, acuérdense bien cuál es el sentido de este directorio. Párrafo aparte, en un servidor real, ¿no es cierto? Normalmente vamos a tener carpetas diferentes para distintos proyectos en otras ubicaciones, y los vamos a estar configurando algo que se llaman servidores host virtuales, que bueno, es una configuración más de servidores. ¿A qué quiero decir? Que quizás en un servidor real esta forma de trabajar no sea tan exactamente así como la vamos a ver acá. Pero no, a nosotros no nos importa, porque la forma en que vamos a desarrollar la aplicación es totalmente independiente de cómo esté configurado el servidor web. Entonces, por ahora vamos a trabajarlo de esta manera, aunque sí vale decir que hay otras formas de organizar las carpetas de un servidor web. Bien, esto es solamente para montar o para levantar un servidor web que lo vamos a necesitar. No es que lo vemos como, digamos, un dato, digamos, para tenerlo por ahí, por las dudas. No, esto es un paso, un requisito para poder empezar, no a programar, porque no vamos a programar con el servidor, no vamos a codificar con el servidor web. Vamos a trabajar con nuestro editor de código, vamos a escribir instrucciones en nuestro lenguaje de programación, pero para poder probarlo, no lo vamos a hacer como vimos la semana pasada, que tomamos el navegador, abríamos un archivo y ya se nos mostraba. ¿Recuerdan que hicimos el ejemplo ese de, bueno, los primeros elementos HTML que fuimos viendo? Los abríamos directamente con el navegador y aclaramos en ese momento de que era solamente para poder ver el resultado de HTML, pero no era justamente que estábamos navegando a un sitio web en particular, sino que simplemente estábamos abriendo un archivo para poder ver cómo el navegador interpretaba las etiquetas. Ahora, para poder procesar PHP ya necesitamos sí o sí el servidor web, porque es este servidor, esto que está instalado acá, con sus diferentes ejecutables que andan por acá. De hecho, el intérprete de PHP anda por acá, en algunos de esos archivos de configuración, es uno de, creo que es el que va a entender PHP justamente. Y bueno, esto necesitamos para poder hacer nuestras pruebas y después, en última instancia, poner en funcionamiento nuestro servidor. Bien, cumplido este paso, vamos a empezar a ver los fundamentos, lo básico de lo que es el lenguaje PHP, para poder empezar a trabajar resolviendo distintos problemas, ¿no es cierto?, que requieren de lógica de programación, y que los resultados de ese proceso sean páginas web que finalmente terminemos viendo en el navegador. Perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo, a ver, denme un segundito. No sé si quedarme trabajando acá o pasarme a mi escritorio. Bueno, lo vamos a dejar acá. Vamos a dejar por acá mismo. Entonces, hablando de lo que es el lenguaje PHP. Bueno, ya dijimos por qué trabajamos con este lenguaje, independientemente de que ustedes en el futuro vayan a trabajar con otra tecnología.
muchas de las cosas que vamos a ver acá incluso nos pueden servir como conceptos para que se nos sea más sencillo el día de mañana decir, bueno, en este trabajo necesito trabajar por ejemplo, con Python, desarrollo web con Python. Bueno, si bien la sintaxis del lenguaje es muy diferente, pero hay cosas que son básicas que nos van a servir, que vamos a poder, un conocimiento que vamos a poder tomar acá y llevarlo a otra tecnología. Empezar diciendo que lo que es el lenguaje PHP es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa ser interpretado? A ver que alguien me diga, alguno de los alumnos de las programaciones anteriores. Programación 1, especialmente. ¿Qué significa que un lenguaje sea interpretado? A diferencia de compilado, una ayudita por ahí. ¿Qué significa? Lenguaje interpretado. ¿Recuerdan? ¿O que era un lenguaje compilado? ¿Cuándo estábamos trabajando con un lenguaje compilado? A ver, les pregunto, les doy un ejemplo. Si yo estoy trabajando en Python, que lo vieron el año pasado, por lo menos los que vieron el año pasado, ¿Python era un lenguaje interpretado o compilábamos en algún momento? Cuando el programa se lee línea por línea. Bien, sí, bueno. El lenguaje C es compilado. En efecto, el lenguaje C, cuando nosotros codificábamos, para los que vieron quizás el año, no el anterior, sino el anterior, el anteanterior, cuando todavía estábamos trabajando con el lenguaje C en programación 2, ustedes codificaban un programa, lo que sea que haga, y mandaban a compilar. ¿Qué significa compilar? Que se produce una traducción desde el código de alto nivel, C, al lenguaje de máquina, sea binario. Entonces, obtenemos ¿qué cosa? Un ejecutable, un programa escrito en lenguaje de máquina, vamos a decirlo, y ese era el resultado de la compilación. La interpretación, por el contrario, significa que vamos a ir tomando el intérprete en este caso, no el compilador, el intérprete va a tomar el contenido, como dice acá el compañero, y lo va a ir interpretando, es decir, va a ir tomando línea por línea el programa, el script, el código, y lo va a ir ejecutando en tiempo real, es decir, va a ir entendiendo las instrucciones en tiempo real y las va a ir ejecutando. Esto tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, todo depende de cada situación, pero en el caso de PHP estamos hablando de un lenguaje interpretado, es decir, cuando nosotros, esto quiere decir que cuando desde el navegador le enviamos una petición de una cierta página que está escrita en PHP, entonces en ese momento el servidor web, lo que es Apache, de lo que estábamos hablando recién, que no es el que entiende propiamente PHP, va a utilizar uno de sus módulos, una de sus extensiones, que es en este caso la parte que se le llama servidor de aplicaciones normalmente, es el que entiende PHP y lo empieza a interpretar, va a tomar un archivo de fuente en PHP, lo va a empezar a interpretar, lo va a empezar a ejecutar y nos va a ir generando un resultado. Ese resultado es el que finalmente el servidor web, Apache, nos lo va a enviar como respuesta al cliente, así en nuestro navegador. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo ante una situación que sería una petición desde el cliente, vamos a tener un proceso de ejecutar una tarea que no está compilada, no es un programa en binario que va a estar andando ahí en el servidor web, sino que va a ser un lenguaje, digamos, un programa fuente que va a ser interpretado en el momento por el intérprete PHP y su resultado, el resultado de ese proceso, nos va a estar llegando a nuestra computadora como resultado, digamos, justamente de ese procesamiento. Entonces, ahí tenemos una de las principales características de PHP. La otra es que es un lenguaje que se le llama débilmente tipado. ¿Esto qué significa? Que si bien hay tipos de datos, ¿no es cierto? Diferentes tipos de datos que ya lo vamos a ver, PHP no hace un control riguroso de los tipos de datos asociados a las variables. Es decir,
en algunos lenguajes de programación, uno, por ejemplo, al momento de definir una variable, debe indicarle exactamente qué tipo de dato es la información que vamos a colocar ahí. Y si en el momento de ejecutarlo eso no se respeta, entonces vamos a tener un problema. O si intentamos asignarle un valor que no corresponde con su tipo de dato, entonces vamos a tener un problema. En el caso de PHP esto no es así. Ya vamos a ver ahora un ejemplo cuando empecemos a definir algunas variables, que directamente el tipo de dato de esa variable va a depender en ese momento de su contenido. Y esto puede cambiar, es decir, en una variable en un determinado momento yo puedo tener un valor numérico, por ejemplo, no sé, un dato como puede ser dinero, y más adelante en la misma variable puedo tener el nombre de una persona. Esto en los lenguajes débilmente tipados como PHP, otro por ejemplo puede ser JavaScript, tiene ese mismo sentido, uno puede jugar con los diferentes tipos de valores que le asigna una variable y no hay ningún problema en ese sentido. Esto está bueno por un lado, pero también a veces nos hace perder control acerca del contenido, ¿no? Y nos puede traer problemas si no estamos acostumbrados a o en programas grandes, se nos puede complicar por otro lado. Es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto quiere decir, si yo tengo un nombre de una variable, una función, que por ejemplo empieza con la primera con mayúscula, entonces esa variable debe ser respetada en sus mayúsculas y minúsculas a lo largo del programa. El nombre, el identificador. Si yo quiero imprimir más adelante el valor de la variable nombre, tengo que respetar las mayúsculas y las minúsculas que he utilizado para definirla, justamente. Lo mismo que una función. Si yo me creo una función que sea, por ejemplo, generar PDF y pongo el generar con G mayúscula y PDF con P mayúscula, bueno, esa forma de definirla también tengo que respetarla al momento de llamar a esa función, porque si no me va a decir que esa función, si yo llamo, por ejemplo, todas en minúscula, las palabras son las mismas, pero las mayúsculas y minúsculas que he utilizado son diferentes, entonces lo más probable es que me avise el intérprete que esa función no existe. Bien, cosas a tener en cuenta, que quizás, por ejemplo, en otros lenguajes como en C, el mismo compilador ya nos arroja un error al momento de compilar porque nos dice que son cosas diferentes. Bien, ya dijimos entonces que es un lenguaje de código abierto, así no vamos a tener que pagar ninguna licencia para utilizarlo, como sí podría ser, por ejemplo, si trabajáramos con .NET y quisiéramos trabajar con C#, que es un lenguaje muy popular también, pero que tiene su licencia, ¿no? Hay muchas aplicaciones en lo que es .NET, o el viejo ASP.NET, ¿no es cierto?, que es también otra tecnología. Generalmente hay costos para lo que es las tecnologías de desarrollo, para el servidor, y bueno, eso más que nada se da por ahí quizás en las empresas que tienen aplicaciones desarrolladas con este tipo de tecnologías. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a crear un primer script en lo que es PHP, para ver cómo más adelante podemos ir empezando a trabajar con, incluso creando algún tipo de página con este lenguaje. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el ejemplito de la vez anterior. Bueno, primero que nada, primero hacemos un ejemplo propio. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la carpeta, al document root que dijimos, y estábamos por acá. Voy a abrir la carpeta htdocs. Y acá mismo, en la carpeta esta que hemos creado, en mi página, vamos a trabajar acá. La voy a abrir directamente con lo que es Vamos a hacer lo siguiente. Espérenme que no estoy... Ya he perdido la costumbre de trabajar con lo que es Windows. Entonces, voy a abrir primero el entorno de desarrollo. Ahí estamos. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la carpetita mi página, que está dentro de htdocs, eso ya lo dijimos. Y lo voy a arrastrar directamente, así. Y la voy a soltar dentro de Visual Studio Code. Entonces ahí
ya queda abierta la carpeta en lo que es, me pregunta si confío en la carpeta, sí confío. Sí. Ahí estamos. Entonces, acá tenemos la carpeta vacía que está dentro del servidor web, dentro de lo que es Visual Studio Code. Entonces yo ya puedo empezar a trabajar acá. Ya vamos a crear un primer ejemplo en PHP para que veamos cómo trabaja en este caso. Y vamos a ir viendo, obviamente, la sintaxis básica. Entonces hago botón derecho y voy a crear una página, un ejemplo. Llamémosle ejemplo 1.php. Ahí está. Vamos a agradar un poquito nomás la fuente. ¿Se ve bien ahí la fuente? ¿Está bien de tamaño? Se ve bien, profe. Bien. Ejemplo 1 PHP. Perfecto. Ya tenemos un primer archivo en PHP, extensión PHP por supuesto. Cuando nosotros pidamos este archivo por la red, es decir, cuando hagamos en nuestra barra de direcciones localhost barra mi página, porque es el directorio donde vamos a apuntar, barra ejemplo 1 PHP, que sería nuestra única página por ahora. Le llamamos página, pero en realidad fíjense que no vamos a tener, por lo menos por ahora, una página HTML como las que vimos la vez anterior. Ya lo vamos a combinar. Por ahora quiero que empecemos a ver los básicos de PHP y después lo vamos a estar integrando, por supuesto, con HTML, porque el combo final es un mix entre lo que es contenido estático, HTML, con partes dinámicas, en este caso PHP, nuestro lenguaje. Bien, para decirle al servidor web de que empiece a interpretar, digamos, instrucciones en PHP, vamos a estar utilizando la siguiente sintaxis. Disculpen que está sonando un teléfono acá. Ahí lo cancelo. Bien, esta sintaxis es la siguiente. Tengo el teclado en otro idioma. Ahí está. Bien. Llave de símbolo de mayor, de menor, perdón. Etiqueta PHP. Así, con esa marca, como si fuera una etiqueta de HTML. Vamos a colocar de esta forma. Y un poco más abajo, o a continuación, no importa, voy a cerrar de esta manera. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Estoy diciéndole cuando el servidor web empiece a interpretar este archivo, cuando encuentre esta marca de apertura por acá arriba, en la línea 1, va a decir, el razonamiento va a ser, empieza un bloque de instrucciones en lenguaje PHP, que va a estar, por supuesto, acá entre la marca de apertura y la marca de cierre. Entonces, en ese caso, invoca al intérprete PHP justamente para empezar a hacer lo que dijimos recién, interpretar las instrucciones en este lenguaje. Y ahí es que empiezan nuestras variables, nuestras estructuras funcionales, llamados a funciones, nuestras tomas de decisiones con if, con while, ¿me entienden? Es decir, todos los recursos que el programador tiene a mano propios del lenguaje para resolver un problema en particular, es decir, para obtener un resultado, lo que sea que estemos haciendo, un cálculo, una generación de un archivo, levantar un Excel y tomar los datos que hay ahí, pedir la cotización del dólar a un servicio web, toda tarea que requiera la parte de programación, la vamos a estar escribiendo en nuestro lenguaje PHP dentro de estas marcas. Entonces, cuando empieza el servidor web a interpretar, empieza a ejecutar esas tareas y el resultado, esto va a ir produciendo un resultado. Al final, cuando termine la interpretación de este script, vamos a tener un resultado que se lo vamos a tener que enviar al servidor web, al cliente, al navegador, ¿no es cierto? Entonces, todo tramo, toda sección de programación la vamos a estar colocando dentro de estas marcas. Entonces, voy a utilizar una primera instrucción muy sencilla como para que veamos algún resultado. Voy a llamar una instrucción del lenguaje que se escribe así, hecho, se pronuncia echo, que lo que va a hacer es tomar un argumento que yo le pase, que puede ser una variable, puede ser una cadena de caracteres, un número,
puede ser el resultado de llamar una función, después vamos a ver otras cositas. Por ahora voy a pasarle una cadena de caracteres así, entre comillas, como para que veamos un resultado. Voy a escribir lo siguiente. Mi primer script en PHP. Esta cadena de caracteres que yo tengo por acá, la instrucción echo la va a tomar, y esto es muy importante, echo lo que hace es una instrucción muy sencilla, pero es muy poderosa en el sentido de que lo que sea que yo le pase, lo va a escribir directamente en la salida, es decir, en el resultado que se le va a enviar al navegador. ¿Se entiende? Lo que sea que yo le pase a la instrucción echo, la va a escribir en el resultado final. Es decir, lo que yo vea en el navegador finalmente, cuando se termine de procesar este archivo y se responda a la petición, yo voy a estar viendo lo que sea que yo le pase acá como argumento, si se quiere, a echo. En PHP, dato aparte, ya que estoy acá, en PHP todas las instrucciones deben finalizar con un punto y coma. Esto forma parte de la sintaxis. Tal vez en la última línea no tengamos problema, pero para separar una instrucción de otra, debo hacerlo con punto y coma, como lo haría en lenguaje C para los que conocen de las programaciones anteriores. Salvo la última línea, es obligación terminar cada instrucción con punto y coma. Entonces, si yo guardo ahora, si yo guardo este archivo, voy a minimizar por acá, quiero que vea una cosa. Voy a entrar por acá y yo tengo un tal ejemplo1.php. Ahí no se ve la instrucción, pero no se ve la extensión del archivo, pero ahí está, digamos, bueno, ya el sistema operativo le pone un icono de un elefantito, que es la mascota de PHP, pero bueno, eso puede variar. La extensión es PHP. ¿Qué haríamos normalmente? Bueno, ¿qué es lo que se nos ocurriría hacer intuitivamente? Es darle doble clic al archivo. ¿Y qué pasa? Bueno, con suerte, en este caso lo abre con el mismo editor de código, pero intentar hacer algo como lo siguiente, como esto, intentar abrirlo, por ejemplo, que es algo que pasa siempre, intentar abrirlo con el navegador web, por ejemplo, con lo que es el Internet Explorer. O busquemos otra aplicación. Profe, en 8 minutos se apaga la llamada. Cierto que lo hicimos a través del Meet. A ver, vamos a hacer una pausita acá. Vamos a hacer lo siguiente. Cancelo un ratito acá lo que es la grabación. Así abro el... No, esto lo voy a dejar ahí. Dejo de compartir un ratito la pantalla. Háganme acordar cuando retome la clase. Y me voy al Drive y voy a crear otra, como hicimos la semana pasada, creo. Dicho, antes que me olvide, dijimos que lo íbamos a hacer con... ¿Qué herramienta me habían dicho la vez anterior? Discord. Con Discord dijimos que lo podemos hacer también. Estuve probando, creo que se puede invitar, creo que puedo pasarles un enlace de Discord directamente, y las personas les aviso para la semana que viene. Les aviso ahora. Descárguense la aplicación de Discord. Se pueden registrar, creo, con el mismo Google. No hace falta que se creen una cuenta propia de Discord, o si lo hacen no hay problema. Y para la próxima clase les paso un enlace a lo que es un servidor, que es como una sala de reuniones, por ahí para los que no conocen, como un chat, como una sala de chat. Y con el enlace que yo les pase, así como les paso cuando se conecten les va a abrir la aplicación de Discord, y vamos a poder ahí tener, digamos, lo que es una clase, una reunión sin límite de tiempo. Así que sí, la verdad que me olvidé que lo íbamos a hacer de esa forma. Así que me creo, en lo que voy hablando, me creo una reunión nueva y les paso ya mismo ahí por el chat el enlace para que... Vamos a hacerlo a las 16. Voy a colocar a las 16:15. Añadir videollamada. Y la vamos a poner como una
clase abierta, así se puede entrar directamente. Ahí está. Ya les paso el link. Bien, ahí les estoy pasando el link para que cuando se corte la llamada continuamos, se conectan de vuelta como hicimos la semana pasada y ya para la próxima clase ya lo trabajamos con Discord. Bien, ¿les llegó ahí el link? Sí, ahí está en el chat. Vamos a compartir la pantalla y continuamos. Bueno, ahí deberían estar viendo la pantalla de nuevo, cualquier cosa me avisan. Decíamos que cuando trabajamos con HTML, que le damos doble clic al archivo y lo abría con el navegador y eso estaba bien, porque si bien no estábamos navegando a la página, sino que la estábamos abriendo localmente, el navegador es capaz de entender HTML y por lo tanto nos mostraba el contenido. Ahora bien, intentar servir, o mejor dicho, acceder a un archivo en PHP o en otro lenguaje de programación del lado del servidor, directamente con el navegador, es conceptualmente un error. Quien intente hacer esto y espere, con esperanza de ver el resultado realmente, abriendo un PHP con el navegador, está equivocado porque no está entendiendo cómo funciona la lógica digamos, el esquema de una aplicación web. Estamos diciendo que PHP es un lenguaje de programación del backend, o sea, del lado del servidor. Intentar abrirlo con el navegador es porque, como decía, no estamos entendiendo la lógica. Para ejecutar, porque es un programa, si bien yo le digo página en PHP, en realidad es un archivo de programación, es un programa escrito en PHP que por lo tanto debe ser interpretado en el servidor. Entonces, no es así, no es la forma como vamos a ejecutar PHP con el navegador directamente. Lo que vamos a tener que estar haciendo es accediéndolo directamente a través del servidor, o sea, a través del cliente le vamos a enviar una petición al servidor como lo haríamos con cualquier página, como hicimos con este primer ejemplo que vimos hace ratito, que colocamos localhost, mi página o simplemente localhost. Lo que está ocurriendo acá es que estoy navegando a un archivo en PHP que está en este directorio. Y el resultado de ese PHP es lo que estamos viendo acá. De la misma forma lo vamos a hacer nosotros ahora con nuestro ejemplo. Vamos a colocar localhost, mi página, y el ejemplo se llamaba ejemplo 1.php. Y este resultado, este texto que estoy viendo acá, esta página, si se quiere, con ese texto, es el resultado de haber ejecutado ejemplo 1.php. Entonces, fíjense que no lo estoy abriendo con el navegador como si fuera un archivo HTML, sino que estoy navegando hacia él. No estamos abriéndolo de manera local, sino que estoy navegando, estoy enviando una petición desde el navegador hacia el servidor y el servidor me está respondiendo con este resultado, que es el resultado de haber ejecutado esta instrucción que está por acá. ¿Se entiende? Es muy importante que lo tengamos claro a este concepto. Preguntas, dudas. A ver en qué punto estamos. ¿Se está entendiendo todo lo que estamos hablando? De mi parte, sí, profe. Bien. A ver cuánto nos queda acá. Menos de un minuto. Bueno, ya se corta y conectamos al otro enlace que les pasé ahí. Voy cerrándolo este. Apaga el micro, lobo.
Muy bien. Continuamos. Comparto la pantalla de vuelta. A ver, creo que es la pantalla 2. Sí. Bueno, ahí estamos compartiendo la pantalla de nuevo. Decíamos que acá voy a maximizar. Decíamos que este ejemplo 1, que es nuestro primer script en PHP, es en realidad un programa y por lo tanto, para poder ver sus resultados, para poder procesarlo, lo tengo que ejecutar. Es decir, no lo voy a abrir con el navegador porque el navegador no entiende PHP. Igual si el día de mañana trabajan con otro lenguaje, por ejemplo, no sé, con Ruby o con Python, por ejemplo, tampoco. El navegador web no entiende esos lenguajes de programación. Y además son lenguajes de programación que utilizan recursos del lado del servidor. Bases de datos, consumen otro tipo de recursos, por ahí se conectan con otras aplicaciones, tal vez con un servidor de archivos. ¿Me entienden? Entonces, estamos utilizando recursos que están del otro lado de la comunicación. Intentar abrirlos con el navegador no tiene sentido. No es que el navegador los va a poder procesar de alguna forma. Entonces la forma correcta de ejecutar estos programas y sus resultados verlos en el navegador es de esta manera. Colocar la URL, que es la dirección física única de cada recurso en Internet, en la barra de direcciones, y mandar a hacer esa petición. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Voy a habilitar acá las herramientas de desarrollo del navegador. Ahí están, ahí vienen. Y me voy a ir acá a la pestaña que dice Network o Red. Si están en Firefox les va a salir como Red, pero acá les muestra, cuando van trabajando, es muy útil esta herramienta, les recomiendo que la pongan en práctica. Cuando ustedes están haciendo probando, por ejemplo, y hacen una navegación, yo voy a actualizar la página, voy a pedirla de vuelta, y fíjense que esta pestaña me muestra el tráfico que hay en la red entre lo que es el cliente y el servidor. Y acá me está mostrando, me está diciendo que hay una petición de ejemplo 1 PHP. Cuando yo hice enter acá o le di clic, o cuando hacen clic en un enlace, es lo mismo. Ustedes van a ver el archivo que estamos pidiéndole al servidor. Y acá nos está diciendo, bueno, si yo elijo el recurso que he pedido, me da alguna información acerca de lo que propia de la petición. Bueno, datos un poco técnicos del tipo de petición, esto lo vamos a ver más adelante, cositas por el estilo, y también me muestra la respuesta. Y la respuesta, lo que me está respondiendo el servidor web cuando ejecuta este ejemplo 1 PHP, es este texto que yo estoy viendo acá, que es justamente lo que estamos viendo por acá. Es lo que me va a terminar desplegando el navegador cuando yo vea el resultado de la página. Es decir, así como en este caso me está mostrando toda una página con colores, con fuentes distintas, con elementos, no sé, acá hay unos botones, todo lo que estamos viendo acá es el resultado de haber interpretado una página, un archivo, un programa en PHP. Bueno, es lo mismo que nos está ocurriendo acá, solo que por supuesto esto es un simple texto, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, nosotros cuando empecemos a desarrollar, vamos a empezar a trabajar con los elementos de HTML que vayamos viendo, con los recursos de incrustar una imagen, ¿no es cierto? Y de procesar una lógica de programación mucho más compleja que un simple echo o un simple print, que podría ser también, para mostrar un texto. Quizás esto sea la parte final de un script nuestro, como para ir mostrando los resultados. Y así como uno le envía, vamos a jugar un poquito acá, así como uno le envía etiquetas de texto literal, como podría ser ahí, podríamos enviarle también etiquetas HTML. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo acá le digo echo, y en lugar de mandarle un texto así literal como acá, con una cadena de texto cualquiera, le envío una etiqueta, por ejemplo, que diga H2,
y con su etiqueta de cierre. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de qué es esto? A ver, lo vimos en las clases pasadas. ¿Qué es esto que estoy haciendo acá? ¿Qué tengo marcado por acá o qué tengo entre las comillas? A ver si vieron las clases o si se acuerdan de la semana pasada. Es como un título de segundo nivel. Es un encabezado de segundo nivel, sí señor. Es un elemento de HTML. En este caso, recuerden, como está este contenido está entre comillas, es literal. ¿Qué significa lo de literal? Que literalmente el servidor web me va a devolver ese texto, se lo va a enviar al navegador, así como está. Entonces, ¿el navegador qué va a hacer? ¿Qué piensan ustedes que va a hacer el navegador cuando se encuentre con esto? ¿Va a escribirme H2 y lo que yo tengo en este momento? ¿O qué piensan que va a ocurrir? ¿Qué hace el navegador cuando encuentra esto? El navegador, no estamos hablando del servidor web. Cuando el navegador encuentra unas etiquetas, ¿qué hace con ellas? A ver, ¿qué cómo está? Lo va a escribir como está, dice. Bien. A ver si alguien responde otra cosa por acá. Devuelve un string, no lo puede interpretar. Bien. En efecto, lo que va a pasar es lo siguiente. Están bien todas las posturas, porque por un lado, el servidor web, al ver que este contenido está entre comillas, entiende que es algo que no tiene que procesar, sino que lo tiene que tomar como está escrito y lo devuelve. Bien, entonces al navegador le va a llegar esa marca de encabezado 2, como decía el otro compañero. ¿Qué va a hacer el navegador cuando encuentra esas etiquetas? Recuerden que esas etiquetas le van a llegar acá en la respuesta. Entonces acá le va a llegar algo así, bueno, no puedo escribir acá, pero le va a llegar un par de etiquetas. ¿Y qué hace el navegador cuando encuentra una etiqueta? De lo que dijimos la semana pasada, la interpreta. Si el navegador web reconoce texto como etiquetas HTML, cuando puede hacerlo, cuando esto ocurra, lo va a interpretar. Es decir, en lugar de escribirnos H2, ¿no es cierto?, va a escribir un elemento de H2. Lo que pasa es que yo no voy a ver nada porque no le he colocado nada en el medio. Pero si yo, por ejemplo, acá pusiera este ejemplo de PHP, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos al navegador directamente, refresquemos nuestra página. Refrescar la página significa pedirle de vuelta esa página al servidor. No estoy haciendo una actualización simplemente de la vista. De hecho, fíjense, voy a borrar este registro de tráfico que tengo acá. Lo borro, no hay nada. Entro por primera vez a esta página 1, ejemplo 1, y ahí me está diciendo que fue hasta el servidor web y volvió con esta respuesta que está por acá. Entonces, ¿qué hay por acá? Esto que yo tengo marcado acá es el resultado de haber ejecutado este programita que tengo por acá. Fíjense, al pedirle esa página PHP, entró por acá, empezó a interpretar estas dos instrucciones que yo tengo en este momento y terminó. Y el resultado de haber interpretado este código es lo que estamos viendo, y bueno, es lo que estoy viendo por aquí. Esto es el resultado de la ejecución de mi ejemplo. Y el navegador lo entiende, el texto que es literal, ese que dice mi primer script en PHP, no puede hacer nada con eso. Es texto plano, es literal, no puede hacer nada ahí, lo vuelca como está. Pero la etiqueta, que también la escribimos con eco, el navegador sí la entiende y la interpreta como tal. Y fíjense entonces acá veo un título de nivel 2. Y asimismo, como puedo enviar una sola etiqueta, puedo enviar una página web entera. Es decir, ¿se entiende? Así como tengo un simple H2, puedo tener una página web completa si quiero de este lado. De hecho, vamos a hacerlo. Y de paso vamos a ver cómo podemos ir combinando PHP con HTML. Es decir, una porción dinámica, como la tengo por acá, una parte dinámica, con porciones de contenido estático. Vamos a hacer lo siguiente. Me lo voy a cortar por ahora, lo voy a cortar a esto. Y dentro del archivo PHP voy a escribir etiquetas HTML. A ver si me lo...
si lo puedo hacer con el asistente de código para que me lo haga más rapidito. Fíjense, yo tengo acá una página PHP, bueno, tiene algunas etiquetas extra, vamos a quitarlas todas estas para que tengamos lo que vimos en la clase pasada. Vamos a quitar este atributo por acá, para que tengamos exactamente lo que presentamos como una página web en la clase anterior. De hecho, no está ni el doctype, tampoco estaba. Esto tenemos en la clase anterior. Dijimos, bueno, que esta es una página que estaba vacía, pero que está bien formada. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esta página, le voy a agregar un título, ya que estamos ahora. Le voy a agregar un título y le voy a poner página PHP. Fíjense que yo tengo en este caso una página, un archivo PHP, pero que no tiene ninguna instrucción en PHP, porque acabo de cortarme, lo tengo ahí copiado, ese pequeño script que tenemos, pero en este caso tengo un contenido que es puro HTML. Le voy a poner algún contenido por acá, que diga, no sé, H1, bienvenidos, bienvenidos. Pero todo esto es contenido puramente estático. ¿Por qué? Porque no cambia nada. El servidor web no va a procesar nada porque no hay ninguna instrucción para procesar acá. Sin embargo, si yo me voy al navegador y refresco, veo bienvenidos, que es la etiqueta que estoy devolviendo, veo por acá arriba el título de la página, y podemos ver de esa manera que si bien estoy sirviendo a una página estática, porque su contenido no cambia, es siempre el mismo, es todo HTML, no cambia nada, la puedo servir tranquilamente con un servidor de aplicaciones dinámicas, como en este caso lo es un servidor web Apache con PHP. Y así mismo, como tengo contenido estático, puedo combinarlo con fragmentos o porciones dinámicas para que una página no tenga siempre el mismo contenido. Y ahí empezamos a darle un poco de sentido a lo que decíamos, que una página dinámica no siempre se va a ver igual, que siempre va a depender de diversos factores. Por ejemplo, creo que uno de los ejemplos que poníamos en la primera clase era qué pasa si esta página que yo tengo acá es la página de bienvenida, por ejemplo, de un diario. Si yo me conecto a esa página al mediodía, voy a ver algunas noticias, pero si me conecto a las 3 de la tarde, probablemente voy a ver otro contenido. El archivo, el recurso es el mismo, porque yo estoy siempre entrando por ahí a la página principal del diario Lancasti. Pero el resultado que voy a obtener va a ir variando dependiendo, en este caso, en este ejemplo que estamos citando, dependiendo de la hora. Pero, por ejemplo, si entro a la página del banco y con mi cuenta, voy a ver mis movimientos, voy a ver mi saldo. Pero si entra otra persona a la misma página con sus credenciales propias, el contenido que va a ver va a ser otro. Lo mismo que el contenido de las redes sociales y así. Entonces, el recurso, la respuesta es la misma, o sea, el recurso al que nos conectamos es el mismo, pero el contenido que le llega al navegador va a cambiar dependiendo de la lógica de programación. Entonces, supongamos que yo en este punto quiero incrustar un pequeño script en PHP. Vamos a hacer, por ejemplo, ya lo tenemos copiado. Fíjense, bueno, está un poquito mal tabulado, lo ordenamos un poquito por acá, pero fíjense cómo podemos combinar HTML, como lo tengo por acá, con porciones en PHP dentro del mismo archivo. Como en este ejemplo voy a tener instrucciones en PHP, necesariamente la extensión tiene que ser PHP. Si por el contrario hubiese una página que va a estar estática, que solamente va a tener HTML y tal vez alguna hoja de estilo, tranquilamente le puedo dar la extensión HTML. Pero si ya voy a tener instrucciones de programación, tiene que ser extensión PHP, para que el servidor web sepa cómo interpretar ese contenido. Entonces, esta partecita de por acá, que es lo que ya hemos visto, lo vamos a combinar con el resto de etiquetas que están por afuera del script, si se fijan. Acá empieza PHP, acá termina, esta partecita de acá. Pero el resto son contenidos estáticos, son etiquetas comunes y corrientes de las que hemos visto la semana pasada. Formularios, tablas, alguna imagen incrustada, todos los elementos que ya habíamos visto la vez pasada. Hojas de estilo para darle color, en fin.
Entonces voy a refrescar la vista y acá tenemos el resultado. Fíjense, el recurso es siempre el mismo, pero el contenido va cambiando. En este caso tenemos esta parte que era estática, esta parte es estática, y esta parte de por acá ha sido generada dinámicamente. Es decir, esto no existe, no está escrito así como tal en el PHP, pero se ha generado dinámicamente al ejecutarse esta pequeña porción de código. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bien, igualmente lo podremos ver, es más, vamos a ver lo siguiente, para que veamos, veamos la parte dinámica, si se quiere. Aprovecho, no me quiero borrar estas líneas, pero las quiero comentar. Entonces aprovecho para mostrar cómo es el tema de los comentarios en PHP, es siguiendo la nomenclatura de C, doble barra, y puedo comentar una línea, y esas líneas no van a ser ejecutadas. Las puedo dejar ahí como recordatorio de lo que estábamos haciendo. Voy a imprimir acá para que veamos que entre una petición y otra de la misma página puede cambiar el contenido. Vamos a imprimir, voy a llamar una función que se llama date en PHP, que me muestra la hora, la fecha, la hora. Creo que puedo colocar así, hora, minuto. Puede fallar porque tengo varios formatos en la cabeza de otras cosas que estoy haciendo. No sé si me va a mostrar exactamente la hora como la quiero ver, pero esa es una función interna de PHP. Después podemos ver otros ejemplos, pero fíjense que yo el resultado, si esto me muestra bien la hora como yo espero, lo voy a estar escribiendo directamente en el resto de la página, o sea, incrustado en el resto de la página. Es más, me voy a aventurar y voy a colocar los segundos de, obviamente, qué hora me va a mostrar, la hora en la que yo estoy ejecutando este contenido. Vamos a ver si era cierto, si me lo acuerdo bien. Bueno, anduvo. Me mostró en realidad la fecha completa. Pero bueno, no, ¿esto qué es? No, me está mostrando cualquiera. Me parece que el formato no es el correcto. Denme un segundito porque no me acuerdo bien cómo es la sintaxis para la función date. No, vamos a hacer lo siguiente, cosas que vamos a hacer cuando estemos trabajando en la vida real. ¿Qué haría yo en este caso? Como no me acuerdo bien o directamente no la conozco, normalmente entraría a la página de php.net, página que ustedes tienen que tener a la mano siempre, porque acá van a encontrar la referencia de funciones, de librerías de código que están, digamos, al alcance de PHP. Entonces me da la oportunidad de mostrar qué haríamos, por ejemplo, como en este caso no me acuerdo bien cómo funciona esa función date. Entonces entro a la página de PHP, donde está toda la documentación oficial, y en la parte de este motorcito de búsqueda que tiene por acá, voy a buscar la función date porque no me acuerdo bien cómo funciona. Entonces voy y leo la documentación. Así se trabaja en la vida real cuando ustedes abordan una tecnología nueva o no se acuerdan de algo porque hace mucho que no lo usan o por lo que sea, se van a la página oficial. Incluso esta está en español, la puedo colocar acá en español. Y me dice que la función date que yo estoy queriendo utilizar acá devuelve una cadena formateada usando el parámetro bla bla bla. O sea, me dice la fecha y la hora actual. Y lo que yo tenía la duda era cómo mostrar la hora correctamente. Entonces, para mostrar la fecha, la hora, esta me está mostrando en otro formato. Tengo que colocarle la G, me dice, la G para la hora, y para los minutos me pide que sea una I. Bueno, vamos a ver, no me lo acordaba bien, estoy confundido con otro lenguaje. La G
Y la I dice, me suena un poco raro, pero vamos a hacerle caso. Y vamos a refrescar por acá. Bueno, me está mostrando una 21:33. Debe ser que está mal configurado el uso horario. Va a ser por qué, pero por lo menos los minutos me lo mostró bien. Bueno, supongamos que está bien esta hora, que al parecer está mal la hora de... En teoría me debería tomar esta hora de acá, pero bueno, debe estar mal configurado lo que es el local, que se llama, que es una configuración ahí del servidor. Me está tomando como otro uso horario. Pero bueno, los minutos me van a servir para... ahora voy a refrescar la página y sin haber tocado para nada el código, voy a refrescar y voy a esperar que ahora me cambie. Ahora no dice 33, dice 34. ¿A qué voy con toda esta historia de mostrar la fecha? Bueno, más allá de esto, a lo que voy es que dependiendo de diversos factores, como en este caso que estamos ejemplificando acá, son distintos momentos del día o distintas horas, el mismo archivo de código me va a mostrar un contenido u otro. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, que siempre vamos a estar respondiendo a una petición, a un recurso PHP, con el resultado de haber procesado una cierta lógica. Bien, bueno, esto lo voy a dejar acá, también lo voy a comentar ahí. Y vamos a ver otra cosa muy importante, como habíamos hablado anteriormente, de que en cualquier lenguaje de programación, y PHP es un lenguaje de programación completo en el sentido de que implementa todos los recursos de programación y las estructuras de programación clásicas de cualquier lenguaje. Hablo de estructuras de datos, como por ejemplo variables, como por ejemplo listas o arrays. Los que vieron Python el año pasado recordarán el concepto de lista, el concepto de diccionario o de tupla, o los que vieron C en programación 1, en programación 2 antes, recordarán lo que son, por ejemplo, los arrays, ¿no es cierto? Entonces, esas son estructuras de datos que nos permiten contener datos. Los lenguajes de programación completos implementan estructuras de datos para contener datos sencillos, por ejemplo, una variable, o datos complejos como lo que mencionamos recién, o como objetos también. Y también implementan las estructuras de control de código, como por ejemplo una toma de decisión con if, con switch, o de estructuras de iteración, como while, como for, como repeat. Bueno, repeat no existe, pero en algunos lenguajes sí, por eso por ahí se me vino. Pero aquí voy, que PHP, para solucionar un problema, para generar un contenido dinámico que responda, digamos, a una petición, va a estar haciendo uso de todas estas estructuras de programación que nosotros ya conocemos de lenguajes anteriores, sea que hayamos aprendido con C, o sea que lo hayamos aprendido con Python. El concepto es exactamente el mismo. Si estamos hablando de recorrer una lista de datos de personas que, por ejemplo, vienen de una base de datos y generar un listado para descargarlo por la web, estoy hablando de que voy a tener que recorrer una lista con datos e ir imprimiendo o generando las etiquetas, en este caso, necesarias para que la persona que entra a la página web pueda ver un listadito, por ejemplo, una búsqueda que hace de cosas en nuestra web. Está buscando productos en nuestro e-commerce y bueno, yo me los traigo a la base de datos primero y luego se los presento iterando con un while, por ejemplo, con un for. Hay una estructura con la información de los productos. Entonces, todos esos recursos que vimos en algún momento, los vamos a poner acá en práctica para ir generando nuestras páginas web. O sea, a lo que voy es, esta es una materia donde vamos a programar, no vamos a tanto a diseñar, porque toda la parte bonita de un sitio web, bueno, sí, hay gente que se especializa en diseño de interfaces, pero todo ese diseño, todo ese contenido que uno ve hoy en la web, los posteos de una red social, por ejemplo, esos vienen de algún lado, no los diseño a mano. Eso me lo estoy trayendo de una base de datos, estoy validando, estoy limpiando la información, estoy generando las etiquetas del lado del servidor
para que al final a quien entra con el celular a su Instagram pueda ver lo que le llega. Pero todo eso tiene toda una cocina detrás. Y esta es la parte donde estamos trabajando realmente con la elaboración del contenido que le llega al cliente finalmente. Entonces, acá vamos a empezar a poner en práctica todo eso. Y la estructura de datos más sencilla que podemos encontrar, ¿cuál es? ¿Cuál es la estructura de datos más simple que podemos encontrar en un lenguaje de programación? Escucho, leo. ¿Cuál es el soporte de datos más sencillo que puedo encontrar en un programa o que lo puedo implementar con un lenguaje de programación? Cambio la pregunta. Necesito almacenar mi nombre en memoria y luego mostrarlo por la pantalla. ¿En dónde guardo? Más simple que una lista. Una variable, profe. En una variable, señores, claro. ¿Dónde guardo la información? En una variable. Perfecto. Porque es un dato sencillo. Ahora, como decía ahí también en una lista, si yo tengo un conjunto de datos, y bueno, voy a tener una lista, o sea, si bien la lista es una variable, pero ya es una estructura compleja, ya tiene más de un elemento, pero vale también la respuesta, porque es una variable. ¿Y cómo implementamos las variables en PHP? Bueno, por lo que decíamos hace rato, que son las variables, no están atadas, bueno, por decirlo de alguna forma, porque el lenguaje no hace un control riguroso de tipos de datos. Nosotros podemos simplemente utilizar las variables como si hubiesen existido desde el comienzo. Dicho sea de otra forma, no necesito declarar una variable para utilizarla. Directamente la utilizo como si ya existiera. Creo que al final en Python termina siendo igual. Estaba por hacer la conversión con Python, pero no, Python también tiene esa liviandad en cuanto a las variables. Otro lenguaje como C, por ejemplo, nos exige que declaremos la variable y después la usemos, y que digamos de qué tipo de dato va a ser. Bueno, en PHP eso no es necesario. En PHP, las variables, simplemente por nombrarlas y darles un valor, ya existen, y ya las podemos utilizar. Tiene una particularidad de que todas las variables en PHP comienzan con el carácter o el signo de dólar. En PHP todas las variables comienzan con este carácter. Es la forma en que el intérprete sabe de que ese identificador es una variable. En cuanto a la nomenclatura, en cuanto al nombre de la variable, las mismas convenciones de todos los lenguajes. Que no puede tener caracteres especiales, que no puede comenzar con un número, que no puede tener espacios en blanco en el medio. Por el resto, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, aunque siempre se recomienda darles nombres, por supuesto, que tengan que ver con el dato. O sea, si yo voy a poner mi nombre en esta variable, y lo más lógico es que la variable se llame nombre, o name, o mi nombre, o algo que indique, con solo ver esa variable, cuál es el contenido. Y el tipo de dato viene dado por el contenido. Si yo acá le coloco un literal con mi nombre, entonces en este momento la variable es de tipo string o tipo cadena de caracteres. Y ya. Entonces lo voy a manipular como si fuera una cadena de caracteres. Voy a poder utilizar funciones de manejo de cadena de caracteres pasándole esta variable y no voy a tener problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero escribir mi nombre en la página? O mejor dicho, directamente quiero utilizar que se vea el contenido de esta variable en la página web. Y bueno, voy a hacer lo siguiente. Dijimos que a Echo le podemos pasar cualquier cosa, incluidas variables. Entonces, si yo hago esto, directamente voy a ver el nombre. Pero vamos a jugar un poquito y vamos a hacer que no se vea dentro, o sea, que no se vea directamente así, el nombre pelado en la pantalla, sino que le voy a pasar unas etiquetas arriba que digan, por ejemplo, H3. Después lo vamos a mejorar esto. Pero por ahora lo hago de esta manera. ¿Qué va a pasar acá? Cuando entre el intérprete a este archivo. Bueno, más allá de las etiquetas de HTML que ya están ahí, esas no las toca.
empieza acá a interpretar este código. Define una variable y le asigna un valor, un nombre de una persona. Listo. Pasa a la siguiente instrucción. Acá no hay ningún efecto visual, no pasa nada, simplemente crea una variable y le da un valor. Y acá se empieza a escribir. Escribe una etiqueta, escribe el nombre, escribe la etiqueta de cierre, el resto es comentario, no hace nada con esto, termina la página. El resultado se envía al navegador. Entonces me voy acá y refresco y veo qué pasa. La parte estática queda como está, no la toqué, y esto que está por acá es el resultado de interpretar esas 3 instrucciones en PHP. Mismo que si quisiera combinarlos, por ejemplo, bueno, vamos a hacer otra cosita. Esto lo dejamos ahí, me voy un poquito más abajo. Vamos a dejar un poco de espacio ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera tener un par de variables numéricas? Un par de variables numéricas que, por ejemplo, no sé, A y B. O vamos a jugar un poquito, vamos a decirle qué pasa si yo tengo una variable que se llame, no sé, sueldo bruto, y lo voy a escribir con esta sintaxis, con esta forma de escribir las variables que se llama sueldo bruto. La primera con mayúscula, la primera letra de cada palabra con mayúscula, esto se llama notación camel case. ¿Qué significa? Bueno, a alguien se le ocurrió que esto se veía como la joroba de un camello y le dijeron, bueno, le pongamos la notación de la joroba. Bueno, es un estándar parece un chiste, pero es así. Ahí hay otras formas de otras notaciones, por ejemplo, de variables, como el snake case, que es con guiones bajos para separar las palabras. Bueno, ustedes pueden elegir distintas formas de nombrar sus variables. Supongamos vamos a quedarnos con esta, que es una forma válida. Y le vamos a dar un valor. Supongamos que el sueldo bruto es de, no sé, es 1.000.000 para esta persona. Tengo así, 1.000.000. Y ahora quiero declarar otra variable que sea, por ejemplo, que se llame descuentos. Bueno, descuentos, y a esta persona supongamos que le descontamos 125.000. ¿Se entiende? Dos variables. En este caso, ¿de qué tipo de datos son estas variables? Son variables numéricas. Repito, no quita de que más adelante yo tome esta variable y le dé un valor de cadena de caracteres. No hay ningún problema en hacerlo, PHP no me va a decir nada, pero no tiene coherencia entre el nombre de la variable y entre el valor. Porque uno al leer la variable o al leer la variable sueldo bruto, entiendo que va a haber un valor numérico ahí. Más allá de que yo le puedo escribir cualquier cosa acá, no es una buena práctica hacer esas combinaciones de datos. PHP y otros lenguajes no nos permiten hacerlo, pero bueno, tiene también sus contras. Bien, veamos, ya que estamos, bueno, yo podría agarrar y mandar esta información a la pantalla y decir, bueno, por ejemplo, vamos a ver, ya que estamos, algo que se llama concatenación. La concatenación en PHP, para ver la concatenación lo vamos a hacer entre 2 cadenas de caracteres. Vamos a hacerlo de manera más sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a enviar a la pantalla un texto que diga, que diga literal, el sueldo bruto es de, y este valor que tengo acá almacenado en esta variable. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, el texto literal, el sueldo bruto es, 2 puntos, eso es estático, eso no va a cambiar. Entonces lo voy a escribir directamente entre comillas, que diga el sueldo bruto es, 2 puntos. Esa parte, y le voy a dejar un espacio en blanco, eso es literal, se envía como está. Esa parte no se toca. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero enviarle, además, a continuación de esto, quiero enviarle este valor que está por acá, 1.000.000 que está por acá? Bueno, yo puedo utilizar esta forma de trabajar, por ejemplo, y pasarle el nombre de la variable, y vamos a ver con qué nos encontramos. Voy a guardar los cambios y me voy al navegador. Buenísimo.
Perfecto. No, estoy utilizando la concatenación de otro lenguaje. Era con punto ahí, puede ser. Sí, sí, exactamente. Estoy haciendo la concatenación de JavaScript. Así es. El punto. ¿Qué hace este puntito acá? Bueno, vamos a verlo. El sueldo bruto es... Ahí termina la primera parte de la instrucción. Y después coloque un punto. Ese punto es una operación en PHP. Se llama concatenar. Significa que al primer elemento, al primer argumento de eco, le voy a concatenar, le voy a agregar al final, cuando lean concatenar, cuando vean concatenar, entiendan, agregarle al final. ¿Mm? Al final del texto, el sueldo bruto es 2 puntos, le voy a concatenar, le voy a agregar el contenido de esta variable. Ahora, esta variable es numérica y este texto que tengo por acá es string, es cadena de caracteres. Entonces, ¿cómo es posible que yo al final de un string le agregue un número y no me tire ningún error? ¿Por qué será? Bueno, porque PHP, dijimos, por lo mismo que dijimos hace rato, es débilmente tipado. Entonces, si puede, esto entiéndase como lo siguiente: si puede, PHP convierte los datos. Y en este caso, el contenido de sueldo bruto, que es 1.000.000 numérico, puede hacer implícitamente la conversión a la cadena de caracteres 1.000.000, así como si fuera literal, como si fuera una palabra. Es decir, lo convierte a string, a cadena de caracteres, y lo agrega al resto del texto, y por eso no hay problema. Y por eso se puede ver el resultado que está llegando al final al navegador, que es esto que está por acá. Distinto sería si yo quisiera convertir, por ejemplo, implícitamente, una palabra que contiene, por ejemplo, mi nombre, Hernán, lo quisiera convertir en numérico. Ahí ya no se podría hacer. Entonces, en ese caso voy a obtener un mensaje de error, como el que vimos recién acá, que después vamos a hablar de los mensajes de error también. Pero este tipo de operaciones las vamos a estar haciendo bastante seguido también. Una alternativa a esta forma de trabajar es hacerlo de la siguiente forma, algo que yo por lo menos lo utilizo bastante. A mí me gusta más cómo queda en el código final. Me voy a copiar esta línea y la voy a comentar por acá para que no la perdamos. Pero yo les voy a mostrar otra forma en que suelo hacerlo yo, que es hacer algo que se llama interpolación de variables, que es colocar la variable dentro de las comillas. Colocar la variable dentro de la comilla, sueldo bruto. ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a verlo. Y para cambiar un poco la cosita, voy a decir mi sueldo bruto es, para que se vea el cambio, porque el resultado debería ser el mismo. Mi sueldo bruto es 1.000.000. Pasó lo mismo, pasó exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está haciendo diferente? ¿Qué operación estamos haciendo diferente acá? De una, que en esta línea no estoy haciendo concatenación. Es decir, no estoy uniendo algo al final de otra cosa. Estoy enviándole al navegador el resultado de interpretar esta línea. ¿Qué pasa? ¿Qué hace PHP cuando se encuentra con esta situación? Primero, lo que va a hacer es tomar la variable y la va a reemplazar por su valor. Por lo tanto, esto es como si yo hubiese escrito 1.000.000 por acá. Esto es lo que va a hacer, digamos, en segundo plano PHP. Lo va a reemplazar por el valor de la variable en ese momento. Pero ¿cuándo va a funcionar este truco? No es un truco, es una operación. ¿Cuándo va a funcionar esto? Cuando la cadena de caracteres sea con comillas dobles. Porque si yo lo hago con comillas simples, que es una cadena literal, literalmente voy a estar enviándole dólar sueldo bruto al navegador. Fíjense. Me vengo por acá, actualizo y veo exactamente lo que he escrito. Esto es porque PHP en este caso no interpreta la cadena de caracteres, la manda directamente como la encuentra, así se la envía al navegador. Entonces, para que esto funcione, esta interpolación de variables funcione, tiene que estar entrecomillada en comillas dobles. Y ahí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Es más, pueden colocar una expresión válida, una operación aritmética, supongamos, ahí, y se va a resolver. Y el resultado se va a combinar con el resto de la cadena de caracteres. Vamos a armar
Y ya que estamos, ya que sabemos hacer esto, vamos a hablar de operadores aritméticos, ¿sí? Que básicamente son los mismos que ustedes ya conocen de los lenguajes anteriores. Después les paso una tablita con todos los operadores completos y toda la cosa, pero la verdad es que normalmente vamos a estar utilizando los mismos de siempre. Suma, resta, multiplicación, división. A lo sumo, el módulo o el resto el cociente, no, el resto de una división. Y son siempre básicamente 4 o 5 operadores y no nos vamos a estar saliendo de eso. Tal vez una exponenciación o algo así. Pero los operadores que ustedes ya conocen, con los que ya trabajaron en las materias anteriores, son los mismos que vamos a tener disponibles acá. No hay mayores secretos, o sea que ya básicamente los sabemos y ya los podemos utilizar directamente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ejercicio. Quiero definir una variable nueva que tenga el sueldo neto de esta persona. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos acá mismo en este punto del programa? Quiero tener el sueldo neto. El sueldo neto de esta persona. Supongamos que es una aplicación de, no sé, de liquidación de sueldo, de lo que sea. Usen ahí la imaginación. Y díganme cómo pueden crear una variable nueva y asignarle el valor que va a ser finalmente lo que la persona va a recibir en mano. ¿Cómo podría ser? Sueldo neto es igual a sueldo bruto menos descuento, ¿no? Perfecto, así es, señor. Creamos una variable nueva, sueldo neto, y esta variable va a obtener el valor de la diferencia, o sea, la operación aritmética de resta entre dos valores que los tengo en otras variables. Lo tengo en sueldo bruto y a esto le resto la otra variable, descuentos. Y ahí está. Entonces ahora me voy a inventar lo siguiente. Finalmente, para mandar esto lo voy a comentar también acá y lo dejo para allá, para abajo, y quiero que al final este programa me termine diciendo, creo que la variable de nombre está la variable de nombre está todavía. Entonces vamos a construir una salida que diga, hola, Hernán, ahora pues la variable que es el nombre que usted le pongan a la variable, hola Hernán, tu sueldo bruto es tanto, tu descuento es tanto, y tu resultado o tu sueldo neto es tanto. ¿Vamos? Como para darle, digamos, un cierre a esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir así, eco, voy a colocar comillas dobles y voy a colocar acá una etiqueta que diga H3, porque quiero que se destaque el nombre. Bien, la barra es por acá. Quiero que diga hola y vamos a reemplazar el nombre, o mejor dicho, vamos a utilizar la variable que tengo más arriba, que está mi nombre ahí, usted le pone cualquier cosa. Listo. Ahora quiero que diga dentro de una caja, ¿se acuerdan la caja, el div que vimos en la clase pasada? Que era una caja, imagínense, porque no vimos estilo, imagínense que hay una caja rectangular, bueno, que lo introducimos con una etiqueta, ¿se acuerdan cuál era? Div. Sí, señor, el div, el famoso div. Y acá lo voy a cerrar, y acá les muestro algo que podemos hacer también, que está piola cuando tenemos que enviar un resultado que ocupa varias líneas. Nosotros podemos, dentro de la misma línea, cortarla. Fíjense que yo la voy a dejar un poquito más abajo, y parece que, bueno, no parece, es una instrucción que ocupa varias líneas, pero el contenido de las comillas se respeta. Por lo tanto, yo ahí puedo colocar algo así como, esto es solamente para que se lea mejor, al intérprete de PHP no le cambia nada. Yo podría colocar, hola, tu sueldo bruto, habíamos dicho, tu sueldo bruto es esto, y acá le vamos a colocar la variable sueldo bruto, bueno, esto ya lo hicimos recién. Ahí con control y la barra espaciadora, por ahí cuando empiecen a trabajar con Visual Studio, control, bueno, casi todos los editores igual, control y la barra espaciadora, y les va a sugerir los identificadores que vaya encontrando que se parecen con la parte que ustedes van tipeando. Yo pongo sueldo,
barra espaciadora, o a veces lo abre solito, depende, hay una configuración ahí de ciertas cantidades de segundos, aparece y ustedes la pueden elegir en lugar de tener que recordársela de memoria. Bueno, tu sueldo bruto es tal cosa. Vamos a colocarlo a propósito así, ahora. Tu sueldo, no, tus descuentos, vamos a poner acá, tus descuentos. Y acá venía la variable descuentos. Y finalmente, me voy a copiar esta que está por ahí, tu sueldo neto es, y acá vamos a poner sueldo neto. Bien. Bueno, tiene una forma un poco extraña, pero sigue siendo una cadena de caracteres. Está en varias líneas, pero sigue siendo una cadena de caracteres. Esos espacios de blanco en el medio no importan, porque son blancos y al navegador el blanco no le mueve la aguja, como se dice. Va a mostrar igual el contenido. Entonces, ¿y el contenido cuál es? Es esto que yo tengo por acá. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar nuestro pequeño programita. Vamos a refrescar acá la página. Y fíjense que se ha mostrado la información efectivamente. Acá está que cobro 1.000.000 de bruto, me descuentan 125 y al final termino recibiendo 875.000 pesos, billetes. Ahora salió todo en la misma línea. ¿Por qué será eso? Vamos a ver la respuesta. Veamos acá ya que tenemos abiertas las herramientas. Elijo la petición que hice y veo la respuesta. Y fíjense qué es lo que le está llegando al navegador. Le está llegando el H3 con el nombre. Está bien, lo estamos viendo por acá. Este es de acá arriba. Eso lo tendría que haber borrado. Hola Hernán. Ese que tengo elegido ahí, o mejor dicho, lo voy a elegir con este, no. Eso que tengo elegido por acá, marcado, es justamente este texto que está por acá. Y luego viene una etiqueta div, una caja que habíamos dicho, con contenido adentro. Y es básicamente esto mismo que yo tengo acá. O si pongo el inspector de páginas, si coloco el inspector, elementos, fíjense que tengo el H1, el H3, ese no debería estar ahí porque lo iba a borrar. Tengo el H3 que es el que escribimos recién, y después tengo la caja, o este div que hemos dicho, con contenido adentro. Ahora, ¿por qué sale todo en la misma línea? Bueno, porque como dijimos recién, los espacios en blanco en HTML, porque le estamos enviando HTML en definitiva al navegador, ¿no es cierto? Los espacios en blanco en HTML no se escriben de esta forma. Si yo quisiera dejar un espacio de alguna manera entre estos elementos, bueno, puedo recurrir al viejo break, que esto no se utiliza tanto, que es como colocar un salto de línea, y más o menos voy a lograr el resultado que quiero. Ahí, pero mejor que utilizar estos artilugios como saltos de línea, o esto como apretar el enter varias veces cuando están haciendo un Word, en lugar de utilizar varias tabulado o darle márgenes con las sangrías o como se debería hacer. ¿Qué pasa? Muchas apretan tiqui, 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 varios enter y eso está malísimo, pero lo hacen. Bueno, esto es el equivalente a hacer enter en Word. Esto no debería hacerse así. Yo lo que haría sería trabajar, por ejemplo, acá internamente quizás con un párrafo. Colocarle un párrafo para el primer elemento y cerrando por acá. Lo mismo para el segundo valor de dato, o quizás podríamos trabajarlo con una tabla, o podríamos haberlo colocado como una lista, pero por ahora lo hicimos de esta manera. Entonces acá, y ya lo vamos terminando ahí, estas etiquetas nuevamente se envían al navegador, y como el navegador las entiende, las presenta correctamente. Con la diferencia de ver que cada elemento, cada elemento es un componente dentro de mi página web. Ya vamos a ver más adelante, ahí cuando veamos una clase de lo que es CSS, vamos a ver que todas estas etiquetas se van construyendo como en un árbol, como en una estructura jerárquica,
y cada uno de estos elementos puede ser manipulado mediante código de programación, y eso está muy bueno porque de repente quizás en la interacción con el usuario queremos hacer, por ejemplo, por decir algo, cuando el mouse pase por arriba de esta línea, que le cambie el color de fondo, por ejemplo. Y eso es algo que lo podemos hacer porque está dentro de un elemento que nosotros podemos identificar, como lo es un párrafo. O si tuviera un texto suelto en la página, no podríamos hacer nada por el estilo. Entonces, si refresco por aquí, bueno, ahí incluso el párrafo tiene un espaciado, un margen distinto. Bueno, el resultado básicamente es a lo que quería llegar. Y nuevamente, si por algún motivo estos valores cambiaran, por ejemplo, supongamos que esto, en lugar de ser un texto así literal, un valor en crudo, fuera un valor dinámico que viene de una base de datos, supongamos, que me lo están consultando por ahí de algún web service, y en lugar de 1.000.000, bueno, resulta que en realidad cobraba 1.200.000, y entonces ya la próxima vez que consulte la página, el resultado va a ser diferente, por supuesto. Y ahí está lo dinámico del contenido. No hace falta que el programador venga y escriba los nuevos valores en la página como tal, sino que este script, en algún momento más adelante, vamos a ver que nos vamos a conectar a una base de datos y estos resultados los vamos a extraer de por ahí, o van a ser resultados de algún proceso. Bueno, lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar acá por ahora. Vamos a terminar en este punto hoy, y la semana que viene vamos a ver algo más el día martes, y el día miércoles vamos a estar haciendo un ejercicio presencial. El día miércoles de la semana que viene vamos a ir a la facultad, y en el laboratorio vamos a hacer un trabajo práctico que lo van a tener que desarrollar ahí en la compu, en el momento, y lo vamos a ver, lo vamos a controlar con la profe, a modo de control de avance. No es una evaluación, pero sí les vamos a pedir que hagan un ejercicio en digamos, del rango de lo que venimos viendo hasta ahora, más yo les voy a dejar otro enunciado con ejercicios. Les voy a subir el ejemplo que estuvimos viendo en esta clase, les voy a subir unos ejercicios, y si quieren el día viernes, o más tarde el lunes, si quieren que hagamos una clase de consulta, nos conectamos un rato, resolvemos algún problema más, y si no, ya la clase del martes que viene. ¿Les parece? Así que yo les voy a estar subiendo esta clase para que la tengan de vuelta, para consultarla, para poder verla de nuevo, y nos estamos viendo entonces la semana que viene. ¿Estamos? Perfecto, profe. profe. Bueno, nos vemos entonces, que tengan buen fin de, si no los veo, y si no, avísenme si quieren clase consulta, y mandan un mensaje, un mail. Yo les dejé mi correo la vez anterior, cualquier cosa me avisan ahí. Bueno, buenas tardes. No,